Tengan todos muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla Uso de la Madera Nacional en Construcción con el ingeniero Juan Tuc Durán. Antes de presentar al expositor, darles unas pequeñas indicaciones. Durante toda la conferencia ustedes pueden ir colocando las preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran en esta aplicación. Las preguntas únicamente se estarán respondiendo al final de la conferencia y las que están siendo colocadas en esta pestaña. No se les dará la palabra, digamos, ni se le abrirá el micrófono a nadie. El chat únicamente será para colocar los comentarios. Además, se les estará colocando una encuesta al finalizar la conferencia y se les envía al correo electrónico su certificado de participación con el nombre con el que ingresan a esta plataforma, por lo que es importante que coloquen el nombre completo con ambos apellidos. También esta grabación de esta conferencia y las conferencias que hemos tenido durante todos estos meses se estarán colocando en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual les invito para que se suscriban y puedan aprovechar estas conferencias. Ahora voy a presentar al ingeniero Juan Tuc Durán, graduado de la Universidad de Costa Rica y máster en tecnología de madera de Washington State University. Fue consultor de todas las empresas de madera establecidas en Costa Rica, como por ejemplo Plywood costarricense, Muebles Lecanos, Postes JASA. Es investigador del LPF de la Universidad de Costa Rica e investigador en el Laboratorio de Maderas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde obtuvo el premio en Ciencia y Tecnología Clodomiro Picado por su investigación en madera costarricense. Este premio es Trayectoria en Sostenibilidad de la Cámara de la Construcción. También es profesor del curso de madera del Colegio de Ingenieros Civiles. Escribió, entre otros, el libro Madera, Diseño y Construcción, cuya tercera edición se puede adquirir en el Colegio Federado. Es miembro del Instituto Costarricense de Madera, INTECO, y además de la Comisión de Sostenibilidad del CEPIA. Ahora le doy la palabra al ingeniero Carlos Castro, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad de Ambiente, que les va a dar unas pequeñas palabras. Gracias, Carol. Buenas tardes a todos, buenas tardes a don Juan. Les agradecemos muchísimo de parte de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles el estar hoy presentes. Como nos han acompañado muchos de ustedes en otras de nuestras charlas, de nuestros webinars, también invitarlos a que se acerquen a la comisión y si quieren pues, saber qué hacemos, si quieren participar con nosotros, están invitadísimos. Es un gran honor tener a don Juan como parte de la comisión y que don Juan haya decidido ayudarnos con este webinar, con esta charla que como ustedes han podido ver ha despertado muchísimo interés en todos nosotros. Es un tema muy actual y esa es la idea de la comisión, acercarnos y ayudarles a los profesionales y al público en general a acercarse un poquito más a este tipo de temas. No los interrumpo más, les agradezco a todos por su participación y a don Juan por su anuencia y los dejo con don Juan Tuc. Muchísimas gracias. Don Carlos, también invitarlos al próximo curso que tendremos de maderas.
Sí, es cierto. Don Juan va, de parte de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, don Juan va a proponer un curso va a iniciar el curso de madera, diseño y construcción en el mes de octubre, ¿verdad? A mediados del mes de octubre. Don Juan tiene las fechas más claras y súper invitados a que participen y aprendan un montón con don Juan. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Carlos. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en este momento por la red. Realmente el tema de la construcción con madera es un tema que se ha venido trabajando, eh, digamos que discretamente desde varios puntos, desde la academia, a través de los laboratorios de maderas, porque como vamos a ver, mucho de la madera hay que deducirlo en las pruebas, en las máquinas de ensayos y en los laboratorios, porque es un material muy variante, muy lleno de sorpresas, como vamos a tratar de ilustrar en esta charla. Mucho del programa de esta charla se encuentra en este libro, que yo siempre lo recomiendo por varias razones, porque es un libro que he escrito con mucho cariño, con mucha dedicación. En él trato de hacer homenaje a una gran cantidad de investigación y de investigadores, personas, estudiantes que han hecho sus tesis, inversión que ha hecho el país en conocer el recurso forestal y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que ha también dedicado bastantes recursos a conocer el recurso forestal. El recurso forestal es un tema complicado de entender, ya lo vamos a ver por qué. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría comenzar la conferencia. En realidad, este, el, el, el tema de la construcción con madera es presentar un estado del arte de la madera en la construcción en general y también ligar un poco, que especulemos un poco también sobre la madera en un tiempo apocalíptico en el cual la humanidad también está pasando por momentos sumamente difíciles. Viendo las noticias y tratando de explorar el futuro, no sería raro que muchas cadenas de abastecimiento a nivel mundial se rompan, se, se trastornen las estructuras de precios de los materiales industrializados de construcción, como por ejemplo el acero, como el concreto, y nos vaya quedando para resolver necesidades diarias la madera. ¿Por qué? Porque la madera nos crece aquí al frente de su casa o aquí nomás tomando el carro en media hora, está usted en un bosque. Y también esto nos obliga a nosotros a tener una responsabilidad como seres humanos en un ambiente sumamente complicado, como está ocurriendo con la humanidad, agravado y precipitado por este problema de los virus. Y dígame usted, ¿quién va a decir que mañana no aparezca una nueva plaga o una sorpresa? Porque cada día tenemos sorpresas inesperadas. Esta charla, en cierta forma, continúa con la presentación que hizo la ingeniera Marcela Navarro hace unos días y dentro del programa de divulgación y de apoyo de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Civiles. Ese tema que presentaba la ingeniera Navarro y que resumo aquí en esta lámina, que es la parte técnica de cómo gran parte de las inversiones que puede hacer una empresa, cómo se sustenta en la maraña, digamos, tramitológica
de un país como el nuestro, especializado en tramitología, de cómo se logra hacer que una empresa tenga justificación en la generación del carbono neutral. Y esta estrategia va a llevar al país, si no lo está llevando ya, a disponer de una masa forestal muy grande a corto plazo. Y digo muy grande entre comillas, porque pues somos un país sumamente pequeño. La madera y el cambio climático. Este es un tema que se ha hablado mucho y hay dos factores o dos facetas en los cuales la madera tiene su gran participación. En primer lugar, la madera es un absorbedor de CO2. Aquí lo vemos gráficamente, como a través del fenómeno de la fotosíntesis, la madera convierte, usando la energía del sol, el CO2, el agua, y nos produce madera. La madera es el CO2 concentrado y, como quien dice, solidificado. Ahora, mucho se ha hablado sobre el tema de la madera, de que captura CO2. Yo les voy a explicar en forma lo más sencilla que pude cómo se hace, pero es un problema bastante complicado. En primer lugar, la celulosa es el componente básico de la madera. Y la celulosa es un polímero cuyo nombre técnico es celuliosa y es el esqueleto que conforma la madera. Esto que vemos aquí es la estructura química de la celulosa, de un link, como decir, una cadena de la celulosa. Millones de estos seguidos van formando la celulosa. Y cada bolita negra es un átomo de carbono dentro de la molécula de celulosa. Rápidamente, esta es la madera sólida, como la vemos, como la podemos tocar, y cada vez nos vamos haciendo un zoom hacia adentro de la madera y llegaríamos al final, después de pasar por las células y las paredes celulares, hasta llegar a un punto en que encontraríamos la estructura atómica de la madera. La celulosa, poniéndolo en súper fácil y terminar aquí el tema, la celulosa tiene esta fórmula química, C6H10O5 N veces, porque son N links que se van uniendo unos con otros. Ustedes se acordarán del número de Avogadro. El número de Avogadro es una unidad estructural cuyo peso, el peso molecular de la celuliosa es 162 N veces, dependiendo del número de links. Y por otro lado, el peso molecular del CO2 es 44. Entonces, si dividimos 44 entre 162, vemos que la fracción de CO2 en la celulosa es 27%. Si una madera de 400 kilos por metro cúbico, si suponemos, llegaríamos hasta multiplicar 27 por 400, nos daría 170 kilos por metro cúbico. Esta es una forma sencilla de probarles cómo es que se pasa de CO2, gas contaminante de la atmósfera, a gas atrapado en las células de la madera. Bueno, más datos sobre el tema pueden verlos en el cuadro 1.1 del libro. Y vemos que, por ejemplo, el pochote, el jaúl, la teca, el laurel, etcétera, tienen diferentes cantidades de toneladas por hectárea que capturan el CO2. Bueno, entonces, como consecuencia de los incentivos de la reforestación en Costa Rica, pronto tendremos una gran cantidad de biomasa disponible. Y por eso es que debemos actuar acordes con este momento histórico, aprovechar ventajas y fortalecer debilidades de la madera como material de construcción. Bueno, voy a saltar esta parte que es muy aburrida, que es la otra faceta de la madera, que es su huella de carbono o la cantidad de energía fósil que se requiere para su procesamiento.
Entonces, en resumen, tenemos que un metro cúbico de madera consume 1/14 de energía fósil de la que se consumiría para producir un metro de acero, un metro cúbico. Y un metro cúbico de madera es 1/5 de un metro cúbico de concreto. Bueno, aquí vemos por qué se requiere gran cantidad de energía. Aquí tenemos la extracción de la caliza, de las calderas, además de la destrucción del medio ambiente, como en el caso de Cerro Minas, aquí por Santana. La madera es uno de los materiales que tienen una relación peso-resistencia más conveniente de todos los materiales de construcción. Y por eso se pueden hacer estructuras de madera y llevarlas a distancias grandes y a puntos inaccesibles de alguna manera al hombro o por helicóptero. Bueno, hagamos un paréntesis ahí y hablemos un momento del bosque natural de Costa Rica. Miren, aquí entramos en un tema complicado y escabrosísimo en el cual nuestros ingenieros forestales les ha costado entender y la gota gorda de investigación aquí no termina todavía de derramarse. El bosque natural tiene características costarricenses de altamente quebrado, digamos, altamente mezclado. Imagínense que esto es un pequeño inventario forestal desarrollado para una pequeña ubicación en Talamanca. Y vean ustedes la cantidad, ojochi, jabillo, aguacatillo, garrocho, zapotillo, jabillo, garrocho, laurel, aguacatillo, y ahí siguen. Esto es lo que un ingeniero forestal encontró en campo, y aquí tiene medidas la altura, el diámetro de la altura del pecho. Aquí tenemos los metros por hectárea. Aquí tenemos el volumen comercial de ese árbol. Y imagínense ustedes que aquí tenemos, y aquí hay un índice de dificultad de extracción causado por, entre otros, por la topografía o la posición con respecto a otros árboles. Entonces quiero que les quede aquí en este punto que el bosque natural tiene gran dificultad para poder extraer la madera. Segundo, vean qué aleatorios que son los árboles y su posición en cuanto al diámetro, en cuanto a la composición del bosque. Aquí podemos ver árboles mezclados de jabillo con laurel y aparecen en forma aleatoria sobre la superficie. Aquí tenemos otra parte de otro sitio y fíjense que aquí cambia ya totalmente. Aquí tenemos cedros, aquí tenemos chapernos, aquí tenemos anonillo, y les hablo del nombre vulgar porque si les leyera el nombre científico, pues no tendría sentido. Esto me lleva a clasificar la madera de acuerdo nacional, ¿verdad? Madera costarricense, de la cual estamos hablando de unas 650 especies maderables. En Costa Rica puede haber 1000 o 1000 y pico de especies, pero no todas son maderables. Algunas no son maderables porque sus propiedades no son apropiadas, otras porque la forma de los árboles es sumamente ramificada y no permite obtener trozas de calidad o de longitud apropiadas. Sin embargo, podríamos pensar que esos árboles de forma ramificada podrían ser utilizados moliéndolos para producir tableros aglomerados. Aquí tenemos algunas especies con capacidad de reforestación, como la acacia, el almendro, el cedro, el cenízaro. Y muchas de estas ya se están
sembrando en forma industrial, como lo vamos a ver más adelante. Y especies como cachá, como guachipelín, como guayacán real, como níspero, etcétera, son de muy lento crecimiento y no son comerciales. Estos árboles, sin embargo, los podemos encontrar aún en los parques nacionales y en las zonas de reserva. Otro asunto que quiero que les quede claro, porque si asistieron a esta charla, es porque espero que estén con interés de tener algún material provechoso. Y si hay algo provechoso en esta noche que podrían obtener, es que les quede bien claro que hay dos tipos de madera, como decir piñas y papayas, o sea, dos cosas muy, muy diferentes. Primero, este tipo de madera define una gran cantidad de virtudes, una gran cantidad de aprovechamientos y explica por qué inclusive en los países nórdicos ha habido más desarrollo con la madera que en estos países tropicales con su inmenso potencial biológico. Y es que existen dos tipos de especies. Las coníferas, que son más adecuadas para uso en construcción por su comportamiento estructural. Y dos, las latifoliadas, que son un tren de maderas revoltosas. Podríamos imaginarlas como un carnaval de Río de Janeiro, ¿verdad? Son especies vacilonas, especies llenas de colorido, llenas de figura, llenas de olores. Y las pobres maderas coníferas son deprimidas, pascas, tristes, ya ustedes saben la palabra. Aquí tenemos otro gran grupo que se distingue en las maderas y responde a muchas preguntas y muchos problemas que vamos a enfrentar más adelante. Y es la albura y el duramen. Aquí el duramen son estos centritos cafés que ven en estas tucas de teca, y la parte blanca que la circunda se llama albura. Y esto hace todo un mundo de diferencias. Las oportunidades para el bosque han sido de plantación en Costa Rica en el pasado, han sido muy grandes, pero destruyeron esas especies que estábamos viendo que aparecían ocasionalmente remezcladas en el bosque. Y por eso tenemos esas casas. Esa es una casa construida con tecnología y maderas muy especiales que ya no existen. Esa casa tiene más de 100 años de haber sido hecha. Y entonces ya no se puede repetir porque las maderas con que la construyeron ya no existen. Por otro lado, la tecnología y el gusto ha cambiado y ahora tenemos este tipo de diseños que ya son incluyendo factores del tipo de madera, de la calidad, de costo y de cantidad y calidad de proceso. Los factores a mejorar en la madera en este momento es la planificación de la disponibilidad de madera en bosque. Esto hace que prácticamente la madera del bosque natural la debemos dejar prácticamente para los bosques naturales, debemos dejarlos para uso turístico, ecológico, para compartirlo con el resto de la humanidad. La extracción y troceado es otro tema en el cual casi no se hace ningún esfuerzo. La ingeniería forestal es la que se ocupa de planificar y optimizar la extracción y troceado de madera. La extracción es algo que desde el momento en que se define un método de extracción y de troceado, en ese momento la madera queda marcada para siempre y no hay manera de devolverla. El transporte eficiente del bosque reforestado al aserradero casi
podemos estar seguros que para Costa Rica, por la cantidad de los bosques que tenemos, estamos hablando de aserraderos portátiles. La efectividad y calidad del aserrío, que la madera pase a ser cepillada por sus 4 caras, y aquí entran elementos nuevos, como lo que es la clasificación estructural o la clasificación para uso general. Esto ya se desarrolló, lo desarrolló el Instituto Técnico, el Instituto de Normas Técnicas, el INTECO. Finalmente, secado y preservación, ya también recientemente cubierto por normas desarrollado por el INTECO, e inclusive de esas normas, la norma de preservación en este momento está en consulta, y ya pasado los 9 meses que legalmente requieren de consulta, ya se convierte en normas aprobadas. Finalmente, el bodegaje adecuado y la facturación para que las personas que no tienen todo este bagaje puedan saber qué están comprando y qué es las medidas que reciben. Miren ustedes, por ejemplo, aquí un bosque plantado de eucalipto. Observen la regularidad de los árboles que se encuentran a distancias equivalentes en terrenos planos que permite la planificación para la entrada y salida de maquinaria que extracte este material de manera económica, o estos otros ya más desarrollados. Aquí los viveros en los cuales las plantas están todas en un mismo tamaño, en una misma calidad. Y observen prácticas terriblemente desastrosas. ¿A qué se debe ese precio de la madera en nuestro país? Miren, por ejemplo, ese camión de carga que va ahí haciendo presa, dándose, robándose los espacios en la carretera, en la circunvalación, en este caso. Observen ustedes que este camión lo que lleva es, si me permiten, basura. Eso es basura. Andan aquí gastando plata, andan gastando tiempo. Estas trozas, al meterlas a la sierra, no van a producir más que leña. Observen ustedes la forma irregular, los huecos. También observen la mezcla de variedades. Aquí tenemos una especie, aquí tenemos otra, y estas 3 de aquí son otra especie. Entonces, esto lo que hace es que van a obtener de aquí, lo que salga de ahí fue la ruina o del que compró la madera o del aserradero, si fue que ellos no creo que hayan procesado eso. Cualquier aserrador sabe que esto es es embarcarse, es meterse en un lío, saben que de aquí no van a sacar un rendimiento más allá del 30%. Aquí tenemos una especie de plantación. Observen la rectitud. Imagínense en donde esto entra a la sierra, que la tabla o la pieza de la regla sale en condiciones de inclinación del grano, de calidad perfecta. Este cuadro número 1 que tenemos aquí es un ejercicio que estoy haciendo por primera vez en esta conferencia. Aquí tenemos los precios para el primer semestre de este año publicados por la Oficina Nacional Forestal. En esos precios están las especies que están llegando a los aserríos. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí hay, ya aquí tenemos una selección de especies. Aquí ya desapareció el guayacán, aquí ya desapareció digamos, el níspero. Ya esas especies, el almendro, no están aquí, sino que son especies que entran normalmente a un aserradero. Y aquí tenemos los precios en pie y tenemos los precios en troza, y aquí aserrados. Y fíjense ustedes cómo pasan de 58 colones a 300 colones.
Esto puede deberse a todos esos factores que he enumerado. Aquí tenemos otra carga también de maderas comerciales, entre las cuales destaco el ciprés, que es una madera de construcción no estructural. Destaco el guanacaste, que sí es una madera también de construcción no estructural, pero muy estable, con características increíblemente estables. Destaco la teca, aquí la tenemos en rojo también, que es una madera estructural sumamente durable. Estas maderas son las que requieren cumplir con esta norma, la 0607 del INTE, que es para madera de uso general. Especies para estructuras cuya carga es importante, que son edificios de varios niveles, bodegas de grandes luces, puentes, etcétera, son este grupito que he sacado aquí y que son de plantación: acacia, jaúl, guanacaste, ceniza, rapaovilla, teca, etcétera. Estas especies son las que se recomiendan para cuando ustedes están diseñando algún proyecto. Y finalmente, y para cerrar este tema de la competitividad de las maderas, me he tomado el tiempo y he obtenido un cuadro muy interesante en el cual tenemos el precio al 2019 de especies de uso estructural con respecto, bueno, aquí tenemos las especies acacia, surá y teca. Esas tres especies tienen estos valores de módulo de ruptura y módulo de elasticidad que vemos aquí en esta columna. Esas maderas tienen que sobrepasar en su costo, tienen que competir con nada más 2 especies que entran al país de uso estructural. Y eso es, la madera del bosque tiene que atravesar por todo este proceso de extracción, transporte al aserradero, aserrado, secado, cepillado, clasificado, preservado, enfartado y bodegaje. Tienen que competir con nada más 2 especies de madera, que son coníferas, que son el pino radiata, que estábamos importando de Chile, y el pino amarillo del sur, que llega también de los Estados Unidos o Canadá. Esta es la madera, digamos, de construcción importada, normalizada, que se produce en otros países, Chile y Estados Unidos. Esta es nuestra madera máxima, nuestra máxima madera estructural que obtenemos en nuestros bosques. Miren, nada más este pequeño detalle. Observen cómo aquí se notan la sierra que cortó la troza. Esto es algo, y aquí tenemos una serie de reventaduras por mal secado de la madera. Estas puntas, otra cosa, fíjense ustedes cómo están prensadas unas con otras, lo cual causa deformaciones entre la madera al estar aquí 15 días, 2 días prensadas en forma torcida, se van deformando. Observen esto, las variaciones en ancho. Aquí tenemos unas especies de un ancho, aquí tenemos otras piezas de otro ancho. Estas reventaduras no deberían estar ahí. Observen lo que es la madera de construcción. Eso es lo que tenemos que corregir. Y finalmente, y yo estoy seguro que todos se puede hacer, es que cómo es posible que los precios de madera en pie en Costa Rica, con estos valores que tenemos en esta columna, aquí tenemos dólares por metro cúbico para poderlos comparar, que van desde 47 hasta la más cara, bueno, debería ser, sí, es la teca, 175, este no, este cedro amargo no lo tomemos, pero la teca 175. Este precio de madera en pie tiene que hacer todos esos procesos que hemos hablado simplemente para competir por precio, no por disponibilidad, sino por precio del valor de la madera en mercado traída de Estados Unidos y de Chile. Y conste que este valor que está aquí de
$735 por metro cúbico es en base a la mejor oferta y al proveedor más económico que había en ese momento en el mercado. Estos son los factores de conversión para el que quiera seguir. Bueno, estas son las maderas nacionales. Vean ustedes, este es el jícaro que se utilizó en la reconstrucción del mercado de Orotina, que también eso fue otro tema interesante. Estas maderas se usaron en el pasado y entonces estas maderas a veces hay que usarlas cuando se está restaurando el patrimonio nacional. La acacia magnum, que es esta que tenemos aquí, vean qué belleza de madera, fíjense, la calidad, la textura, y es de reforestación y tiene un peso específico de 450 kilos por metro cúbico. El Guanacaste, el cual se está sacando bastante, no sé, esa es una madera que tiene una estabilidad dimensional impresionante, es bellísima. El jaúl, el Alnus acuminata, una maderita muy interesante para mueblería. Y la tectona grandis, o sea, la teca. La teca la he utilizado en la construcción de casas, en condominio, en el cual fíjense ustedes cómo las paredes de colindancia se cierran con paneles de Duroc o algún panel cementicio, y el interior de la madera se hace con tabla. Fíjense ustedes el entrepiso también que va con Duroc y con viguetas, y es una madera que ha dado excelentes resultados. Eso sí, siempre que esté seca y que se le hayan sacado defectos como este que ven ustedes aquí. Todo el resto de todas estas piezas aquí, esta es una pieza que no debería usarse en la parte de estructura de alta demanda. Fíjense ustedes lo que son los pinos. Aquí tenemos el pino chileno, o más conocido, o el pino radiata, cuyo peso específico es de 380 kilos por metro cúbico. Y el pino amarillo del sur, que es una mezcla de pinos, cuyo peso específico es de 450 kilos, que son esta muestra que tenemos aquí. Observen cómo los anillos de crecimiento del hilo de la madera de fili recto, todos los pinos tienen generalmente esa característica. Los nudos también se limitan y se pueden cambiar, se pueden sacar mediante un sistema que se llama finger joint, en el cual se quita el nudo y se conectan otra vez las dos piezas de manera que desaparecen esos defectos. Bueno, la construcción con madera en Costa Rica. Voy a brincarme esta parte. Hay una parte que en el capítulo 5 tenemos la definición de valores permisibles para diseño en especies maderables costarricenses. Eso se basa en estadísticas, que no es nuestro tema, lo pueden revisar ahí. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que produce ese fundamento de estadística y de correlación de defectos con reducción para poder llegar a construir este tipo de obras. En primer lugar, les presento las vigas de madera más grandes que existen en Costa Rica. Desarrollado por el taller de arquitectura Zoom, de la cual fueron los diseñadores del proyecto GOL, Rafa Solís y sus compañeros. Se llegó a producir, a diseñar y construir una viga de 37.4 metros de longitud. Por esa longitud era imposible llevarla en una sola pieza. Entonces tiene una pega aquí en el centro nada más. Y bueno, eso es la viga más grande que se haya construido en nuestro país. Cuando ustedes diseñan con madera, tienen que comparar si la parte estética, plástica de la obra se presta o para construir una cercha en la cual tendríamos una reducción como del 35% de madera versus unas vigas laminadas
encoladas, sólidas, en el mismo claro. Entonces, es posible que no sea de bien recibo una cercha, pero también hay situaciones en las cuales la cercha cumple una función estética muy agradable. Finalmente, así como vimos esa viga de 37.4 metros de luz, en Costa Rica se levanta el edificio con mayor número de pisos, en 5 pisos, en la cueva, el edificio Cueva de Luz, del CIFAIS. Es uno hay 4 niveles, pero yo digo 5 porque este primer nivel no es un nivel sobre el suelo, es un nivel también a distancia del suelo. O sea que en realidad el primer nivel está en el aire y se comporta como un nivel más que compone la estructura. El edificio más grande de madera que lo quise poner es el albergue Capaclajuy, diseñado por el taller Entre Nos del arquitecto Michael Smith y Alejandro Vallejo, que fueron los diseñadores junto con el arquitecto eh, Adolfo Mejía, que fueron los diseñadores de este enorme edificio que se hizo todo prefabricado y se ensambló en sitio. Como pueden ver, todos los cerramientos eran en piezas muy delgadas de 1x2, 1x3, que producía una sensación riquísima en el interior y un filtrado de la luz a través de ellos, en el cual la tonalidad de la madera adquiría un bellísimo tono y al estar 2 o 3 seguidas, producía un efecto de mallas de moré. Muy, muy interesante. Si pueden visitar ese edificio, les recomiendo que busquen las mallas de moré a través de 2 paredes con esta malla. No solamente esos son los edificios más grandes que se han hecho en Costa Rica. También se han trabajado proyectos de interés social porque también se presta la madera para construir una gran cantidad de soluciones habitacionales, de manera que con muy bajo presupuesto se puedan llegar a obtener. Muchas veces ese resultado antes de este empuje de la tecnología, que es el tratamiento químico de la madera, la selección de la especie y el porcentaje de humedad a la hora de hacer el proyecto, aunado a una supervisión estricta del ingeniero o arquitecto a cargo de la obra, de manera que no se deja cambiar las calidades, este tipo de obra ha tenido un gran despegue y esperamos que con un mantenimiento mínimo pueda dar un servicio durante muchos años. ¿Qué es lo que hasta este momento se ha visto que han fallado en la construcción con casas de interés social? La calidad de los materiales, el diseño arquitectónico y el diseño estructural. El diseño estructural porque el detallamiento fino de las conexiones no responde a una realidad permanente. O al diseño arquitectónico porque no provee aleros y una distribución sabrosa que haga sentir a las personas felices. Y estas son otras casas de madera. Observen cómo se ha cambiado ya la fundación corrida de las casas a apoyos puntuales, de manera que nos permite hacer, esto es un paso anterior a una fundación prefabricada que se desarrolló luego con micropines. Aquí tenemos el modelo con micropines. Aquí estas fundaciones. Estas fundaciones ¿La cámara cómo? no se ven. ¿Aló? No sé si está, ¿verdad? Estas fundaciones en un sitio en Talamanca, una casa que se llevó al hombro, o se han llevado muchas, y se han provisto
así, en esa zona. Y fíjense ustedes cómo el sistema que se está usando es el plataforma, que es un sistema en el cual primero se construye toda la superficie del piso y luego se sigue hacia arriba con las paredes y la cubierta. Este es un sistema que se llama balón o balloon, en el cual es la misma columna que va desde la fundación hasta la cubierta. Eh, 1 y 8 tienen sus ventajas. Creo que el que más se presta es el plataforma. Este es un sistema también con híbrido. Aquí se combinan ambos. Aquí se combina balloon con, con, con frame, con plataforma. Bueno, pasando el tema, pasaríamos a una pequeña propuesta, la cual tiene que ser validada por los forestales. No tenemos así como una empresa supergigante de producción de madera, que monstruosa, pero sin embargo, el aserradero portátil, bien manejado, debidamente calibrado, es una buena solución. Y podemos eliminar. Imagínense que allá atrás están los árboles y aquí está el aserrío. O sea que la distancia del bosque a la madera terminada es cero. Entonces, ¿cómo no van a prosperar proyectos en los cuales habíamos dicho, de $170 metro cúbico a $750 el metro cúbico, que es el precio tope, no va a salir? Me parece que es una buena oportunidad de generar buenos negocios. Bueno, hongos, insectos, rayos ultravioleta y lluvia ácida. Esto es lo que causa en una madera muy, muy resistente a la intemperie llamada roble. Esta madera aquí puede tener unos 25, 30 años. Observen aquí la motosierra que la sacó y se resuelve con tratamiento químico y con diseño arquitectónico. La madera como material de estructural y construcción, voy a acelerar para salir, utiliza mucha investigación y mucho diseño, tanto arquitectónico como estructural. También nunca trabajen con cortes específicos. Siempre aténganse a las dimensiones estandarizadas ya en Costa Rica para la madera. Cuando se habla de 2x4, que es la madera por excelencia de construcción, estamos hablando de dimensiones finales de 4 por, aquí dice 38, pero en la realidad son de 4 por 90 centímetros. 38, 89 es el mínimo. Bueno, no quiero, ahí en el libro van a encontrar otras especies con sus valores mecánicos de resistencia y especies de plantación. Otros sistemas que se han construido en Costa Rica, menos divulgados, son por ejemplo este edificio en el cual se combinó la madera estructural de pino radiata clasificado con cerramientos sacados de ahí mismo de la zona con especies que vimos anteriormente eh, de, de ahí mismo, o sea, valores de madera producida localmente. Bueno, cuando se diseña con madera es un poco más difícil porque tenemos que trabajar con 6 variables, que son estas que están aquí, versus 2 en el concreto y 1 en el acero. Hay productos de alta tecnología, como por ejemplo los OSBs, las maderas CLT, que son contrachapados cruzados, y la madera laminada. Esa más información entonces la pueden conseguir en el libro que está en la tienda del CEFIN. Entonces,
Damos unos minutos a don Juan Tuc, que se desconectó, para que vuelva a restablecer la conexión. Mientras se establece la conexión otra vez con don Juan Tuc, les recordamos por favor poner en el chat el nombre completo para tomarlo como medio de contar la asistencia de cada uno, por favor. Bueno, Listo, Juan. sí, fue que se me fue un toque la señal, pero ya estoy otra vez aquí. No sé hasta dónde llegué, ¿verdad? Hasta estaba comentando que el libro estaba Ah, sí, en, entonces sí, sí terminé. Entonces se abría a preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Comencemos con el periodo de consultas y vamos a ver, tenemos don Víctor Cantillano, dice, la densidad de la madera no depende del tipo de madera. La densidad de la madera depende del tipo de madera, depende de la humedad. Por ejemplo, si la madera está a 0% de humedad y el peso específico en ese momento es, digamos, de 400 kilos el metro cúbico, si la pasamos a 10% de humedad, la madera pesará 440 kilos por metro cúbico. Es un material que no tiene una densidad fija, sino que depende mucho de la humedad y de la especie y de la edad del árbol. Don Gabriel Lagos pregunta, ¿por qué la madera de ahora de formaleta ya no es como antes, que se le podía dar hasta 3 usos, como lo indica la teoría del rendimiento? Según su criterio, ahora, ¿cuál sería el rendimiento de la formaleta? Bueno, es porque se está usando posiblemente una madera que se llama chilamate o similar a chilamate, o sea, de calidad similar, que es muy baja. Son especies de muy rápido crecimiento o del bosque natural que antes no se aprovechaban, muy posiblemente porque están atacadas por los hongos, porque están podridas parcialmente cuando se utilizan. La siguiente pregunta es de don Eduardo García. ¿Cuántas plantaciones forestales hay autorizadas en Costa Rica? Bueno, esa pregunta no la puedo responder porque no tengo esa información. Esa información la puede conseguir en la Oficina Nacional Forestal, ONF. La siguiente pregunta es de Daniela Salazar. ¿Cuál es un estimado de vida útil de las construcciones en madera? Bueno, en una vida útil de una construcción en madera puede ir desde unos pocos meses hasta centurias. Eso depende mucho de la especie, del diseño arquitectónico que lo haya protegido, del tratamiento químico, si se le ha aplicado adecuadamente, y por último, de las condiciones ambientales en que se exponga esa pieza de madera. Pero para terminar, sí puede, ya se lo dije, ¿verdad? Desde unos pocos meses hasta centurias. Hay muchas construcciones que pueden tener más de 1200 años. Tengo por ahí atrás una prueba, no sé si déjeme ver, este cuadro que vemos aquí.
Ese es una iglesia que vi una vez en Noruega, que tenía más de 1200 años de haber sido construida. Bueno. La siguiente pregunta es de don Ariel García. ¿Hay algún problema si se embebe la madera en el concreto por temas de durabilidad, pensando en la conexión entre cimientos y columnas? Sí. Cuando la madera se empotra en el concreto, si no está tratada por vacío presión, ojo, por vacío presión, con un preservante como el cobre cromo arsénico o el cobre micronizado, es una pieza de madera condenada al ataque de la lejía, digámosle así, del pH básico del concreto, y va a durar unos pocos meses, esas de las que duran pocos meses. Don Manuel Méndez pregunta, ¿qué tan utilizado es el acero galvanizado en caliente en construcciones de madera? Es el mejor elemento para los herrajes. De hecho, siempre lo especifico. Los herrajes deben ser con los más económicos, porque el que sigue sería el acero inoxidable, galvanizado en caliente, con una capa gruesa. La siguiente pregunta, ¿qué maderas son las más utilizadas en sus obras y sabe cuál es la más usada actualmente? Bueno, esa es una pregunta que siempre me ha traído problemas. La madera que más utilizo, no porque me guste y no porque tenga una preferencia, digamos, económica, es el pino radiata, por ser el más económico en costo por metro cúbico. De hecho, vean que lo utilicé en la comparación con las maderas nacionales, que va a $765 el metro cúbico de ese pino. El pino amarillo del sur no, lo he usado mucho, pero no ha sido, digamos, no lo he comprado yo, lo ha aportado el constructor. Entonces no sé el costo, pero el pino radiata es el con el cual se realiza aquel ejercicio de la capacidad económica de las maderas de reforestación nacional. La siguiente pregunta de don Mauricio Araya, ¿por qué en nuestro país la construcción en madera no tiene tanto auge como en otros países de América, por ejemplo, Chile? Sí, esa es una buena pregunta. No ha tenido mucho auge porque no se ha, pues, el auge lo ha tenido, de hecho, el proyecto GOL, construido hace como 12 o 15 años, fue la primera gran obra en madera que se construyó en este país de uso público. Y la última obra construida de gran envergadura fue el Sendero Cahuita, que es una obra que, a pesar de no tener una altura muy impresionante, atraviesa una zona biológica sumamente activa, en la cual la madera, como decir, el pino radiata hubiera durado apenas 2 o 3 meses y al cabo de ese tiempo ya habría sido digerido por los hongos. Yo pienso que no hay un auge así como por ejemplo cuando van ustedes a Los Ángeles o a Dallas, que ustedes ven en todo el alrededor de la ciudad edificios de moles, digamos, centros comerciales construidos en madera 100%, porque allá la arquitectura, el sistema de inversión y la ingeniería está hecha para ese modo. Cuando aquí viene un norteamericano y ve que ponemos varilla número 3 y número 4 sobre el suelo para hacer una losa sobre un piso firme, pues para ellos es una locura. Para ellos también allá no usan esa cantidad de refuerzo. Entonces, por cuestiones culturales, profesionales
y porque es un proceso que está cambiando. La siguiente pregunta de Mónica Alvarado. ¿Puede comentar un poco sobre la legislación ambiental nacional vigente en cuanto al consumo maderero? ¿Qué ayudas y trabas ponen? Bueno, hay un instituto costarricense de la madera, el ICOMADERAS, en el cual hay un grupo de gente que está trabajando en ir levantando los mitos, porque en realidad son mitos, que en los procesos, digamos, tramitológicos pudiera experimentar la madera. El último era el INS, que las objeciones con respecto a asegurar una obra de madera. Yo pienso que ya el INS ya en este momento ha resuelto muchas cosas a favor de la estructuración con madera. Sí, no, en realidad creo que se ha allanado mucho ese camino. Don José Murillo Rojas pregunta, ¿cuál es la experiencia en otros países para construcción de naves industriales? Hay gente, bueno, ahí depende del país. Lo que es Suecia, lo que es Suiza, Austria, los Estados Unidos. Hay naves, hay hangares para aviones de madera. Estamos hablando de luces de hasta 200 metros de luz. Sí. Don Everardo consulta, bueno, es un comentario. Yo tengo una versión anterior del libro y he encontrado algunos errores de cálculo, principalmente en el cálculo de las K, de las uniones, y quisiera saber si en esta versión está corregido. Sí, el diseño de uniones con las fórmulas de Johansson es un poco complicado y engorroso. Esas fórmulas de Johansson, que son las que se analizan 6 casos y se escoge al final el que da la resistencia menor. Hay unos errores en la edición anterior, en esta están corregidos. Sin embargo, yo no utilizo esas fórmulas porque son sumamente engorrosas y prefiero, además de que ya con el advenimiento de los tornillos de alta tecnología, como los tornillos Rotoblas, ya ese criterio de diseño se ha vuelto un poco obsoleto. Estamos hablando de que se sustituyeron el perforar huecos, atravesar luego una barra de acero todo rosca, poner las arandelas con las tuercas y las arandelas en las piezas que se están uniendo y socarlas. Ese es un proceso que se ha sustituido con tornillos autorroscantes de alta ductilidad y de buena capacidad. Yo creo que sí, en la nueva versión, en la tercera edición, están corregidas, pero no es un tema que le recomiendo ponerle mucha atención, sino especializarse en trabajar los diseños de las uniones con tornillos autorroscantes. La siguiente pregunta es de don Douglas Alpizar. ¿Cuáles son los tratamientos químicos recomendados para maderas del mercado nacional, asumiendo que su proceso de secado sea el correcto? Tenemos 2 alternativas. En esto no hay mucha cosa que escoger. O utilizamos un preservante a base de cobre micronizado que se debe aplicar en vacío presión en una autoclave, o para uso externo, digamos a intemperie, o utilizamos para bajo techo procesos con boro por difusión, por inmersión, no a presión. Una de las 2 alternativas tenemos para tratar la madera. Y aprovecho
el momento para recomendar jamás utilizar madera si no ha sido tratada, porque sí podemos enfrentar serios problemas. Don Graving Quesada pregunta, ¿cómo puedo verificar la calidad de la madera que se vende comercialmente? Si la madera está clasificada adecuadamente, si se la venden con un grado de un certificado de revisión en el cual se comprueba contenido de humedad. No, primero la especie. Ahí empieza el proceso, la especie. Segundo, las dimensiones que estén constantes a lo largo de la pieza. O sea que si la habíamos especificado en 2x6, recibamos 4x9 centímetros. Y los 4 centímetros los medimos a lo largo de la pieza y no encontramos variación, se mantienen. Y ese es así vamos en ese orden. Tercero, el contenido de humedad. Utilizamos un higrómetro eléctrico para poder establecer con precisión si la humedad está bien, si está uniformemente distribuida. También acuérdense que podemos tener seco la superficie, pero húmedo el corazón de la pieza. Si las especificaciones hasta ahí van bien y la madera se va a utilizar bajo techo, simplemente la tomamos y le pasamos preservante, ya sea por inmersión o por aspersión o con brocha. Y si es madera tratada en vacío presión y la vamos a someter a un grupo de riesgo alto, como por ejemplo 5 o 6, bueno, digamos 5, que es el que se recomienda para madera tratada en vacío presión con micronizado, poder establecer que esa retención y penetración son las apropiadas. La siguiente pregunta es de Mariana Porras. ¿Qué tan recomendable es utilizar la madera como material estructural en proyectos como un aeropuerto? Bueno, la madera se puede utilizar en cualquier proyecto. En realidad, el uso específico de la estructura es independiente del material. Podemos utilizarla en un puente, podemos utilizarla en un aeropuerto, podemos utilizarla en un edificio, en fin, el uso de la estructura no influye en el material. Eso sí, tiene que estar apropiadamente diseñado. Obviamente un aeropuerto requiere los criterios de aplicación de análisis sísmico y de vientos fuertes, porque es una estructura que no, se supone que sería lo último que puede fallar. La siguiente pregunta la hace don Marlon Martínez. ¿Qué diferencia de costos hay entre una construcción en madera y una de concreto? ¿Cuál sería el mejor? Esa es una pregunta muy interesante que nos daría pie para hacer otra conferencia y sería muy larga, pero voy a definir solamente un criterio o tres criterios que hacen que una estructura sea económica, o sea, cuyo costo comparativo sea beneficioso en madera o en concreto. Yo creo que no, cada cosa tiene su ámbito o su, digamos, su óptimo. No podemos pretender hacer los puentes de la circunvalación con madera porque no sería práctico. Así como, por ejemplo, no vamos a hacer una cabaña de recreo en concreto porque nos llena o sea, no es acogedora, no es óptima. En realidad, si hablamos de estructuras para provocar coberturas de edificios para uso de bodegas o plantas de industriales o lo que sean, así para que necesiten espacios libres y alturas de unos 6 metros o 8 metros,
la madera se vuelve muy competitiva para claros mayores de unos 10 o 12 metros. Para claros menores, pues el purlin, el perfil laminado en frío se vuelve más competitivo. Y realmente el concreto, pues no es problema. Siempre vamos a tener una relación de costo en concreto con madera de por lo menos un 25% más económico, siempre que las estructuras estén bien diseñadas. Don Lester Rojas pregunta, ¿qué opina del madero negro? Ese don ¿qué es? Lester. Este don Lester es de campo. El madero negro fue una madera que se utilizó hace muchos años para fines medicinales y todavía como es muy fuerte su efecto raticida o insecticida. Constructivamente no tengo referencias del madero negro, del huachipelín sí, pero del madero negro no. Sí sé que se usaba o se usó, yo lo usé en fincas para hacer cercas, porque de las mismas estacas que se raleaba el árbol, se sembraban y teníamos nuevos arbolitos. O sea, la fabricación de poste de cerca viva era fabuloso con madero negro y servía para eliminar tartuzas. Bueno, eso es más o menos. La siguiente pregunta la hace don Luis Diego Ramírez. ¿Ese guanacaste que menciona es el mismo del árbol patrio? Pues sí, es el mismo, el árbol patrio, es el Enterolobium cyclocarpum. Si es ese, pues ese es. Don Víctor González, en Costa Rica se produce madera laminada tipo Glulam y CLT, ¿o tiene que ser importada? No, se produce en Costa Rica Glulam. La empresa se llama Maderotec. Pues por ahí y hay buena producción. De hecho, hay todas estas obras que vimos hace un rato, como el proyecto GOL, la Cueva de Luz en la Carpio y el albergue Capaclajuy, todos son hechos con madera Glulam. CLT es un producto de alta tecnología fabricado en los países europeos y ya en Estados Unidos, que no es muy apropiado para nuestro medio. Don Mauricio Araya pregunta, ¿existe en Costa Rica suficientes proveedores de los accesorios metálicos, tornillos, anclajes, etcétera, para poder construir con madera? Bueno, yo todos mis usos los he hecho importando directamente de la fábrica, pero creo que sí hay en Costa Rica gente que ya los está trayendo y ya hay 2 marcas también en el mercado. La siguiente pregunta, ¿qué tratamiento se le da a las casas de interés social y cada cuánto? Bueno, esas casas de interés social se están especificando para que los proveedores estén obligados a utilizar un nivel de retención, creo que de 2.4 kilos por metro cúbico y albura total y penetración mínima 2 centímetros. Con esas características, la madera debería tener una duración de servicio de no menor de 50 años. Ese es más o menos sí, ese es lo que se espera de una pieza preservada a nivel de 2.4. Abigail López consulta sobre el libro. Yo tengo el libro de edición 2010. ¿Hay otra versión? Y si la hay, ¿qué es lo que ha variado? Versión 2010. Uy, no. Es viejísima. Ya sé cuál es. Es una celeste.
dígale que eso se va a rematar en Nueva York dentro de unos años en varios miles de dólares. No, no, la que está ahorita en este momento es del 2019. Sí. La siguiente pregunta de Catherine Castro. ¿Cuál es el tipo de árbol que se puede sembrar que crezca lo más rápido posible para utilizar una madera de calidad y compense de alguna manera cuando se elimina árboles de mucha antigüedad? Bueno, esa es una pregunta de forestal. No tengo idea. Puedo decirle algunas que yo he visto. Por ejemplo, a mí me gusta el jaúl, que crece rapidísimo. Se supone que la melina también es una especie muy especial, pero después de haber visto los resultados que se han obtenido en el tecnológico en madera estructural, yo diría que hay dos: la acacia mangium, que es algo increíble, sobrecogedora esa madera, o la teca, que también creo que es una excelente madera. Don Rodrigo Moya pregunta, las ventajas del pino nacional al chileno, ¿cuáles serían? Bueno, el pino nacional es el pino caribaya. O sea, ese es el que existía o se ha cultivado más en el país. O lo que llamábamos antes el pino hondureño. Delicado, invadido por la mancha azul fácilmente, muy fuerte, muy resistente, muy difícil de preservar. ¿Verdad? Son maderas. Sin embargo, el Catie de Turrialba estaba introduciendo uno que se llama pino tecunumani y otros pinos, como por ejemplo vimos ahí en las fotos, el pino radiata que se ha sembrado en Costa Rica, se da bien. Hay otro que se llama el pino pátula, que más bien colombiano, pero no me gusta porque forma nudos a cada 60 centímetros, hay anillos de nudos y eso dificulta mucho la clasificación estructural. Eso es en cuanto a pinos. Y es bueno, nos queda el ciprés también, que es una maderita muy bonita para tablilla y para cierres. Don Martín Venegas pregunta, a la hora de comprar madera estructural, ¿cómo me garantizo que cumpla con las propiedades adecuadas para el diseño estructural? Esto por cuanto en algunos aserraderos o depósitos de madera no cuentan con las fichas técnicas de las especies que venden. Bueno, así es, ese es un problema que tiene que ver cómo gestiona. El tema ahí es que tiene que revisar la madera muy bien, tiene que pedirla en la factura, anotado una cantidad de como de especie, contenido de humedad, dimensiones mínimas y máximas, longitudes. Y bueno, habría una forma muy fácil también de revisar piezas, como por ejemplo, tomar un peso conocido, digamos un bloque de concreto, y tomar una pieza, ponerla entre sus apoyos y ver cuánto se deforma o verticalmente, y luego pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y ver si hay unas piezas que dan mucha deformación o poca, y esas son piezas débiles. Sí, el proceso de clasificado no lo puede hacer rápidamente una persona, o sea, requiere cierta habilidad. Don Adrián Guzmán pregunta, ¿usted recomienda uniones con figuras en madera o con clavos o tornillos? Depende del nivel de carga. Si tenemos pocos kilos, digamos, si estamos hablando de unos pocos, de 25 o 30 kilos, el clavo es suficiente. Si estamos hablando ya de piezas que tienen cargas de 50 a 200 kilos, posiblemente el tornillo, y ya más ya para 300 o 400 kilos o más, hasta 800 kilos, ya deberíamos estar trabajando con placas metálicas y madera con tornillos ya de alta tecnología.
Antes de leer la siguiente pregunta, voy a pasar la encuesta para que por favor nos hagan Sí, llegar eso estaba, todo. le estaba por decir, Sí, si era posible ya como ir cortando. sí, podemos contestar unas 4 consultas más y ya el resto las Ok, enviaremos vía correo electrónico. bueno. La siguiente es de don Fabián Méndez, quizá lo dijo en la presentación al inicio, pero quisiera saber la humedad óptima de la madera al construir. La humedad óptima depende del sitio, pero en Costa Rica, si usted quisiera buscar una humedad óptima, estaría en 15% de contenido de humedad. Don José Murillo pregunta, ¿qué experiencia hay del Paulonia? Ah, la he oído mencionar, pero ninguna, ni la conozco, ni la tengo aquí. Fíjense que detrás mío hay una siloteca que ya tengo casi 420 especies, sin embargo no la tengo todavía. Esa es una maderita que le he oído mencionar y anda en el ambiente, pero no tengo el gusto de conocerla. Doña Mónica Alvarado pregunta, ¿existen investigaciones en cuanto a unir especies madereras y crear nuevas más eficientes? Pues no sé si lo que estará refiriéndose a mezclar diferentes tipos de madera de diferentes clases estructurales. Por ejemplo, un grado pobre de almendro con un grado estructural selecto digamos, de una madera así como, digamos, eucalipto o de laurel, digamos. No sé si se refiere a eso, de combinar especies de mayor densidad con menor densidad, pero empatándolas por calidad digamos, de reducción de esfuerzos. O si está pensando en hacer híbridos, como no, ese no se podría, como hacer mezclas de dos árboles para sacar una nueva especie. Bueno, no, está interesante, pero no habría que consultarlo con los biólogos. Y esta sería la última pregunta, don Emanuel Aguilar. Según la exposición, ¿es muy complicado entonces conseguir madera de buena calidad producida en Costa Rica? Bueno, esa pregunta está compleja de responder. Si le digo que sí, los aserraderos, los productores van a decir que no, que estoy equivocado, que sí pueden producirla. Y si le digo que sí, habría que ver quién la va a producir. Digamos que lo que existe es no sé, una supervisión del material que nos entreguen en obra. Y ya que se quede para el productor los problemas de producción, secado, tratamiento, regulación de las dimensiones, etcétera, etcétera. Eso sería entonces hasta el momento. Muchísimas gracias a don Juan Tuc por tan interesante conferencia el día de hoy. Gracias a todos los que participaron. Recuerden, por favor, colocar su nombre completo en el chat y llenar la encuesta antes de salir de la aplicación. Tengan todos muy buenas noches.